Muy buenos días, Omar Rincón. Sí. Gracias por recibirnos en esta entrevista profundidad. Como te comentábamos, nosotros pues hacemos parte de la Universidad de La Salle en un trabajo de investigación enfocado en la recepción crítica. Sí. Entonces, pues en esta entrevista en profundidad quisiéramos pues empezar con una pregunta un poco personal. ¿Quién es Omar Rincón como persona? Pues yo soy profesor aquí en la Universidad de los Andes, de la Facultad de Artes y Humanidades, y aquí dirijo el Centro de Estudios en Periodismo. Esa es como mi parte académica. Investigo periodismo, medios audiovisuales, medios en general, redes digitales, todo lo que es entornos digitales y comunicación, entretenimiento, estética de entretenimiento. Y por el otro lado soy crítico de televisión del tiempo, entonces soy el que analiza cada semana lo que pasa en la televisión, sobre todo nacional, más que la internacional, es dedicado a mirar el mundo nacional. Y adicionalmente a esa etapa que es la de crítico, pues soy como conferencista, voy por toda América Latina dando charlas de el campo de la comunicación y la cultura. ¿Cómo fue ese acercamiento de joven, de adolescente a lo que es hoy en día su profesión? Pues básicamente hay dos cosas que son claves. Una, que desde chiquito yo quería ser periodista, entonces como que es la vocación del periodismo. Y todo el tiempo busqué ser periodista, entonces como que eso fue lo que me marcó la vida. Y lo segundo ya no tiene que ver con eso, sino que básicamente yo quería ser como inteligente y la televisión me ganó. O sea, yo intentaba pensar seriamente temas serios, lo que a la gente le parece que es importante, la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos, ese tipo de cosas, investigar temas que de verdad fueran fundamentales para la sociedad. Pero desde que estaba en la universidad me comenzaron a ofrecer cosas, todo el tiempo fue en televisión. Entonces un día dije yo, pues habrá que pensar en serio ese tema de la televisión. Entonces, a partir de pensar más en serio, porque a todo el mundo le interesa la televisión, pero a nadie le gusta hablar de ella. Todo el mundo ya dice que es una estupidez, que es una porquería. Entonces, pues, tú te sientes muy inteligente criticando la televisión, pero para la gente tiene mucho que decir la televisión. Entonces, a raíz de eso me puse a estudiar mucho más en serio la televisión, el mundo de la farándula, el mundo de las sensibilidades, el mundo del entretenimiento, y me volví como experto en el mundo light. O sea, como que soy el académico de lo light. Bueno, nosotros dentro de nuestro trabajo de investigación nos enfocamos a lo que es la lectura, pues que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. ¿Cómo es ese acercamiento y cómo se percibe la lectura en el mundo pues del periodismo y de lo que... ¿La lectura en general o la lectura del La libro? lectura en general. Pues básicamente el tema que ustedes están, hay 2 o 3 temas para pensar ahí a uno. La primera es pensar que uno puede formar lectores críticos, y yo creo que eso ha fracasado la literatura, la escuela, la educación. Y después pensar que puedo formar televidentes críticos, ha fracasado totalmente. Y básicamente, ¿por qué fracasa eso? Porque no se tiene en cuenta el ritual, la experiencia de leer. Entonces, por ejemplo, si usted ve las campañas de lectura, le dicen a uno, leer te hace libre. Pues yo no sé si va a dar uno libre. Yo creo que de una manera que lee más es de pronto, no sé si más libre, pero es más preocupado, tiene más condiciones. Leer te hace feliz. No, leer es difícil, leer es durísimo. O sea, sentarse con un libro es duro, o sea, implica una concentración, un tiempo particular, una paciencia, un tiempo lento, o sea, no es fácil. Y ahora lea lo que sea, lea Nueva Era, deportes, farándula, pero lea, por favor, como un ruego, como somos pordioseros, por favor, lea. Entonces, yo siempre para reflexionar a eso, di cuenta una anécdota que le dicen que es de don Eduardo Caballero Calderón, y que puede que sea de él o de otro escritor, no importa, pero es un relato que se ha, hoy dirían viralizado, que antes se diría se ha transmitido de tiempo en tiempo. Pues don Eduardo Caballero Calderón es un escritor colombiano muy interesante, que uno le pregunta a cualquier estudiante hoy, no tiene ni idea quién es, y no tiene por qué tener ni idea, porque ¿qué le pasa en la vida a una persona que no haya visto, no haya leído a Eduardo Caballero Calderón? No le pasa nada. Entonces, pues, ¿por qué me va a preocupar? O sea, ¿por qué me va a preocupar? No le ha pasado nada en su vida. Y entonces dicen que cuentan que él estaba en su despacho donde escribía, en su estudio, y estaba rodeado de libros. Yo aquí estoy rodeado de cajas porque son todos libros y no se pueden poner en ninguna parte, me acaban de traer acá. Y entonces estaba rodeado de libros, y le dice la señora que le ayudaba en el aseo, don Eduardo, ¿usted ha leído todos esos libros? Y él dice, sí.
ella le dice, eso sí es mucho no tener nada que hacer. Entonces, si una sociedad piensa así, que leer es perder el tiempo cuando no tiene nada que hacer. Si una sociedad no lee, que no ve leyendo a nadie, porque los niños van a leer, el papá no lee, la mamá no lee, el profesor no lee, el político no lee, entonces, ¿de dónde hay un ambiente de lectura? Yo acabo de llegar de Argentina, ya es, uno termina comprando 10 libros porque allá se lee en el metro, en el parque, en el café, uno ve gente leyendo ya de entrada por ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el problema es de cultura, no es un problema de, venga, lo forma usted a leer, sino una cultura que no lee en general Colombia. Y de pronto nos brincamos, como dice Jesús Martín Barbero, pasamos a la modernidad brincándonos del libro. Entonces, tampoco está tan mal. Pero creo que el error más grave está en que nos parece muy importante leer, pero no sabemos para qué se lee. Entonces, mientras no se lea para escribir, no tiene razón. O sea, yo ¿por qué tengo que leer mucho? La cultura letrada dice, ustedes escriben, yo leo. No, hoy todos podemos escribir, entonces yo no debe hacer la única forma en que uno aprende a leer, escribiendo. Entonces, y eso es muy importante. Hay un jugador de fútbol que se llama Jorge Valdano que contó una anécdota en el High Festival de Cartagena que es muy buena. Dice, un día yo a los 9 años iba para la cancha a jugar a la pelota y alguien me regaló un libro. Cuando volví a la casa por la noche me lo leí. Al otro día jugué distinto. Eso es una cosa diferente, ¿eh? Entonces, no hay cultura, no hay... Creen que unos son los que escriben, otros que leen. No, todos podemos escribir. Entonces, yo tengo que leer si me dicen que es para escribir. No tengo que leer porque me dicen que es para leer solamente. Qué chévere, porque nos llevas en un discurso del libro a los medios. En todo este proceso, todo lo que nos estás diciendo, ¿cómo podrías definir lectura? ¿Qué es la lectura? La lectura es leer es una búsqueda de historias para conversar en la vida cotidiana. O sea, lo más difícil que tenemos en la vida es conversarnos. No tenemos de ningún lado de donde conversarnos. Vamos a las redes sociales para encontrar de qué conversar. Entonces uno busca cualquier imagen y con eso le dice, oiga, ¿viste esto? Y entonces termina de conversa. Uno lee un libro para tener historias para contarle a otro. Uno va a la televisión para tener historias para conversar con otros. Entonces, básicamente, el profesor Jesús Martín Barbero, en su investigación de la telenovela, descubre una cosa que es obvia, y es que no leemos. Lo importante no es leer, sino lo importante es recontar. O sea, no leímos mientras nos podemos recontar. Y el recontar es donde nosotros nos metemos experiencialmente. Cuando yo me meto en la experiencia, es que logro hacer eso. Entonces el recontarnos es lo que hace sentido en nuestra experiencia. Entonces, ¿para qué leemos? Para contar nuestras vidas. ¿Para qué leemos? Para generar experiencia, para conversar con otros. ¿Para qué leemos? Para buscar historias, para enamorar, para sobrevivir, para soñar, para estar en el mundo de las historias. Entonces yo creo que es eso. ¿Qué diferencia hay entre leer un texto y leer un mensaje en la televisión o un programa de televisión específico, como por ejemplo un texto periodístico? La diferencia es el ritual, y en eso es lo que también se equivoca muchas veces la de eso. El ritual del libro es que yo cojo el libro y yo necesito una exposición física y tengo que ponerme ahí y me toca pasar de la línea 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. O sea, yo voy leyendo en mi soledad con esto. Este es un encuentro del yo moderno. El libro es un encuentro del yo moderno. La novela se hizo para ser leída mentalmente y reflexionar, para uno encontrarme conmigo mismo, para sacar ese tipo de cosas. En cambio, si yo estoy en el televisor, el ritual es otro. El ritual es la relajación. Yo cuando prendo el televisor, yo cojo mi cerebro, lo dejo sobre la mesita de noche y yo entro así en estado zen. Entonces es un acto de relajación. Entonces no me pidan ser activo cuando yo lo que no quiero hacer es activo en ese punto. O sea, es más, si el control remoto se me queda allá, yo no me paro, yo me quedo ahí en el programa y yo necesito relajarme. Entonces leer, ahí es como llego con un mensaje emocional para relajarte. Si estoy en el computador, de pronto estoy en el computador, yo pongo acá y comienzo de una vez, abro una pantalla, abro la otra, juego aquí. O sea, no me puedo quedar quieto y tengo que ir abriendo, haciendo interlinks para poder hacer ese tipo de cosas. Si estoy en las redes, está el touch emocional, entonces uno comienza a hacer eso así. Entonces, cada ritual es distinto. Si no consideramos los rituales, no hay forma de llegar a pensar
que podemos hacer algo, o sea, si no considero el ritual de cada cosa. Entonces para mí, siempre hay una cosa que dice hoy Barico en un libro que recomiendo, que es clave, que se llama Los Bárbaros, ensayos sobre una mutación cultural, de Alexandro Barico. Creo que es lo único que hay que leer sí o sí en la vida. Están investigando eso, es lo único que es. Nosotros escribimos un libro que llama De las audiencias contemplativas a los productores conectados, algo así creo que se llama ese libro que escribimos, sobre los estudios de audiencia en Colombia, que les va a servir mucho. Les va a servir mucho, es que de las audiencias contemplativas a los productores conectados. Y ese libro les va a servir mucho porque eso, digamos que es un libro que está completo pensando sobre estudios de audiencia en televisión en Colombia. Lo que hay que decir está en ese libro, o sea, todo lo que está en ese. Y Los Bárbaros de Barico, gracias. Que me parece que es espectacular, es lo que dices. Yo hoy, para poder hacer que la gente o vea televisión, o entre las redes, o esté en el computador, o vaya al museo, o lea libros, lo que sea, tengo que decirles la experiencia que van a vivir. O sea, yo no tengo por qué leer a Joyce, no tengo por qué leer a don Eduardo Caballero Calderón, no tengo por qué. Porque es muy importante, porque es parte de la historia de la literatura colombiana. Puedo vivir sin eso. Pero en cambio, si uno le dice al muchacho, o al colega, o al adulto, o al que sea, qué experiencia va a vivir leyendo ese libro, o ese autor, la persona dice, oiga, ¿sabe que sí? ¿Me puede interesar o no me puede interesar? Yo le digo, es que usted tiene que leerse a Eduardo Caballero Calderón, porque ese man es el que mejor ha escrito a Boyacá. Y eso usted no se imagina, esas historias son de clima frío, y Siervo sin Tierra, la historia más terrible de que le puede ocurrir a uno. Pues uno sufre por eso, pero es una historia muy colombiana, porque es un tipo que sale del ejército y le toca irse sin ropa, y en ese frío y en esos barriales, y el sufrimiento de un colombiano campesino boyacense, y entonces usted siente el frío, siente eso. Entonces de pronto la permisión que me parece que quiero ir a verlo. Sí. Si me dicen que lea Joyce, yo digo que no, pero si me dicen lea Joyce, porque Joyce es esa reflexión sobre el lenguaje, sobre cómo el lenguaje puede decir demasiadas cosas. Y no lo lea mucho, o sea, tranquilo, el libro es gordísimo, pero léase 5 páginas cada día, Frank. Se va a demorar como 20 años, no importa. Pero usted va encontrando que el lenguaje se le mete, le queda pegado al corazón, se le pega aquí al cerebro, lo acompaña a toda parte. Ese lenguaje lo va a llevar a vivir eso. Entonces, eso, yo ahí sí leo. O si voy a ver una película, digo, voy a ver la película También la lluvia. ¿Y por qué tengo que verla? Porque es que es una película que te relata como una crítica a la conquista en América, pero además las huelgas del agua en Bolivia, que fue lo que originó que Evo Morales esté en el poder, y además es súper potente porque uno todo el tiempo le pregunta si uno es racista, y entonces uno como que todo el tiempo sufre con los personajes, pero la más se emberraca, entonces no va a estar tranquilo, entonces usted va y ve la película, ¿ve? Pero si le dicen tiene que ir a verla, tiene que leer el libro, tiene que ir a la Museo de Arte, tiene que buscar, entonces no tiene. Entonces hoy un profesor o una persona que intente que la gente lea es un proveedor de experiencias. Si yo no soy capaz de decir la experiencia que podemos imaginarnos, que podemos vivir, no hay nada que hacerle. Hay un tipo que se llama Kevin Robinson, que tiene un TED en YouTube, que se llama La escuela mata la creatividad, creo que se llama. Y entonces, ese muchacho, la escuela cuenta en 15 minutos una cantidad de datos de cómo es la experiencia educativa. Sí, las escuelas matan la creatividad. Dura 19 minutos 20 segundos y usted lo ven y es alucinante, alucinante. Entonces el tipo, por ejemplo, cuenta en una experiencia de esas que una profesora llega donde una niña le dice, ¿qué estás pintando? Y la niña le dice, estoy pintando a Dios. Y le dice la profesora, Dios no se puede pintar. Y la niña le dice, venga en un minuto y lo ve. Por favor. Sí. O Lucas, el hijo de mi ex, que pinta, le dicen pintar una manzana. Y él pinta como una cosa en el centro, haciendo así como una cosita así, nada más. Llega la profesora y le dice, y eso, pues no sé, el otro hizo así también, no sé. Dije, ¿pero eso qué es? Eso no es una manzana. Le dijo, está abierto. Usted lo dijo desde dónde ver la manzana. Sí, claro. O sea, este pelado es más pilo que el que hizo la manzana por fuera, ¿no? El que hizo la manzana por fuera hizo la tarea, él encontró que era más interesante. ¿Ves? Entonces, aprender a leer críticamente significa
establecer una conciencia sobre la experiencia de leer y para qué le sirve para la vida de uno. Entonces, ¿qué experiencia se generó con eso? ¿Cómo, con todo esto, cómo ves la educación en nuestro país con respecto a la lectura y a todos esos procesos? Pues el fracaso es total, la lectura es total, o sea, lo digo, en Colombia y en el mundo en general, el fracaso de la escuela enseñando a leer es cada vez peor. La gente ya no lee nada porque la gente aprende, además en la escuela tiene el peor error de la lectura del mundo, que le enseñan al niño a leer por tarea. O sea, ya, jodidos. O sea, nunca por placer, nunca por goce, nunca por encontrar, por tarea. Entonces la gente, el niño nace creyendo que leer es una tarea. Con lo cual ya perdimos. La ministra de Cultura ha disparado libros y libros, la ha mandado a la biblioteca, pero es que no está el ritual de leer, no es comprar libros, es hacer negocio para las editoriales españolas. El acuerdo de paz se perdió porque no lo leyeron. Si quieren ver una cosa así, o sea. Sí, eso sí. Entonces no leemos nada, entonces yo creo que es un fracaso total en eso. Y eso también se pasa a la otra parte, que queremos enseñar a leer críticamente los medios. Y le juro, vea, en televisión se ha invertido, usted habla con la Autoridad Nacional de Televisión, cada año se invierten más de 500 millones de pesos en lectura crítica de televisión. Eso no pasa nada, usted no quiere ser crítico cuando prende el televisor, no. La crítica cuando uno ve televisión es de otro tipo, la crítica no es, como ellos creen, del mensaje, la metáfora, la moraleja, no, la crítica arranca por ser la narrativa. Usted le pone a su mamá a criticar la telenovela, lo critica bien, esa actuación está mal hecha, la historia de amor no funciona, el malo no es suficientemente malo, o sea, saben leer narrativamente la televisión. Entonces, ¿y qué le vamos a enseñar? Que lo que ella sabe que tiene que leer que ese malo representa el capitalismo y que detrás de eso está la explotación del pobre. No, eso no interesa a la gente para nada, es la temática. La escuela está muy centrada en los contenidos y la vida de los sujetos comunicativos está mucho más en los rituales, la narrativa y las estéticas. Entonces, mientras no hablemos de narrativas, de formatos, de estéticas, de emociones, de entretenimiento, estamos por fuera del cuento. ¿Qué es leer críticamente para Omar Rincón? No, pues yo para leer críticamente, digamos, en el caso mío, pues yo tengo un problema y es que yo soy por oficio crítico, entonces las reglas de crítico son 3 o 4 nada más, o sea, es una cosa. Uno tiene que poner una distancia, uno no es un grupo, o sea, yo no, si hablo de un programa, no estoy hablando no soy fanático de ese programa ni nada, yo soy un tipo que pone distancia para ver qué hay ahí. Dentro de eso que hay que ver ahí, uno puede ver las lógicas, las condiciones de producción, cómo está hecho, lo técnico, la imagen, el lenguaje, los diálogos, las actuaciones, todo tipo de cosas, uno puede mirar eso. Pero también uno puede mirar lo cultural en el sentido de por qué a la gente le gusta. O sea, a mí no me gusta para nada Desafío, pero a la gente le gusta. A mí no me gusta para nada el Sábado Felices. El hecho de que a mí no me guste no significa que la gente que le gusta es una tarada mental. Tengo que explicar por qué le gusta a esa gente. Y si le gusta a esa gente, y tengo que investigar la razón de por qué le gusta. Y la tercera, que era más fácil de criticar, que es la de mirar los contenidos. Ahí eso lo podemos hacer todos y es súper fácil. Decir que ese contenido es machista, pues sí, que es racista también, o sea, entrar al contenido como tal. Pero son 3 planos distintos, el plano de la expresión, el plano del contenido y el plano de los consumos. Entonces uno puede desde ahí simplemente a eso. Y cuando uno no tiene tema, habla desde la cultura. Todo es cultural, o sea, uno puede mirar un partido de fútbol desde la cultura. No. Como docentes, ¿cómo crees que nosotros podemos contribuir, ayudar, a tratar de dar nuestro aporte para fortalecer como esos procesos de lectura? Porque tú nos hablas desde una lectura y una experiencia en lo profesional, ¿cómo haces tu crítica? ¿Qué nos recomendarías o qué sugerirías para que nosotras como docentes como que leyéramos críticamente ese tipo de programas? Pues la propuesta última que estoy haciendo es poner en diálogo a Jurassic Park con The Walking Dead. ¿Qué significa eso? Los docentes somos Jurassic Park, nosotros vivimos en un mundo jurásico. Somos los últimos dinosaurios que quedamos en el mundo porque sabemos unas cosas que a nadie le interesan. Y nosotros queremos que a la gente le interese eso. Entonces todo nuestro asunto es cómo hacemos para interesar a una gente que no le interesa nuestro mundo. Nosotros sabemos de democracia, de modernidad, de saberes, de muchas cosas. Nosotros sabemos mucho de eso. Pero eso a la gente ya no le interesa porque ya estamos en democracia, ya el feminismo ha avanzado, ya hay una cantidad de modernidades logradas.
Y The Walking Dead porque son una manada de jóvenes que se creen que están vivos, pero lo que están es como zombies, van detrás de la pantalla, van por la pantalla, siguiendo como zombies la pantalla. Entonces ellos creen que son muy cool, entonces, pero ellos también son millonarios en cultura cool, en cultura pop, en cultura tecnológica, en videojuegos, en series, en cómics, en música. O sea, saben mucho que nosotros no sabemos. Entonces lo que tenemos es que conversar a lo que decía Pablo Freire. Es un diálogo de saberes, lo que ellos saben más lo que nosotros sabemos. Ellos nos aportan su saber pop, tecno, y nosotros aportamos nuestro saber jurásico. Entonces Jurassic Park aviva, o sea, repolitiza, ciudadaniza, despierta la vida a ese zombie, y el zombie nos vuelve un poco más conectados con la sociedad. Entonces, si esto es cierto, el papel nuestro es conversar desde donde lo que somos, sin dejar de ser nosotros mismos. O sea, no parecer como los niños, no conversar, oye, ¿y a usted le gusta ese videojuego? ¿Por qué? Yo no decirle, pero mire, ese videojuego tiene esta cosa que a mí no me gusta. Sí, pero es que, profe, usted no entendió que esta parte, o sea, es una conversación de diálogo de saberes, un diálogo de ignorante donde uno sabe y el otro también sabe. ¿Ve? Entonces, en estos temas de comunicación hay que asumir que es un diálogo de saberes, en el cual nosotros no perdemos la autoridad por no saber, sino que presentamos unas reflexiones que ayuden a pensar ese saber que tienen ahí. Con respecto a los reportajes televisivos, que son pues una serie de programas que están pues como llenando la audiencia, ¿cierto? Uno ve en muchos horarios este tipo de programas. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de ellos y cómo los definiría? Lo que pasa es que los programas informativos nos interesan a nosotros los de Jurassic Park. Nadie ve noticias, nadie ve programas periodísticos, nadie ve documentales. O sea, eso. Lo que ve en televisión está demostrado son los niños y los adultos mayores. O sea, de los 15 a los 35 años la gente no ve televisión, casi. Entonces, y la gente no quiere estar informada. Los noticieros son el peor rating de la televisión. Los reportajes de los programas como Cuatro Caminos o Séptimo Día tienen muy poco rating. O sea, no hay un interés por ese tipo de elementos. Entonces, por eso esos noticieros han dedicado a hacer crónica roja y sensacionalismo, porque no le interesa a la gente estar informada de la política, la corrupción, sino le interesa estar informado de el muertico de la esquina, el sangre semen, llamo yo. Estoy interesado en sangre semen, un periodismo carroña, periodismo vampiro, y ya. Entonces, digamos que en esos programas, primero que todo, un joven no ve eso, o un estudiante nuestro no ve eso, a no ser que lo obliguemos. O sea, que no está en su cotidianidad. Con lo cual, es una pregunta más para nosotros. Los que estamos preocupados por cómo estamos de mal informados somos nosotros los adultos mayores. Entonces debemos preocuparnos nosotros, pero ¿cómo hacer para que un joven se interese en la realidad? No se va a hacer lugar a través de la televisión ni de los noticieros. Es que nuestro trabajo de investigación surge por eso, ¿no? Nosotros venimos de la localidad de Ciudad Bolívar y este tipo de programas les llama mucho la atención a los muchachos, y nosotros trabajamos en 10º y 11 y nos causa curiosidad. ¿Y qué programas les gustan a ellos? Ellos, por ejemplo, ven mucho Séptimo Día, ¿sí? Tal vez por lo que pues se asemejan a las cosas, a su cotidianidad, pero entonces de ahí surge ese problema de investigación. ¿Cómo orientar a una perspectiva diferente de la lectura que ellos hacen? Pues lo interesante es ver primero que todo por qué les gusta, ¿sí? ¿Cuáles son los goces y placeres que tienen en eso? Pues entonces, no, los pelados que usted dice, si los jóvenes que con los que ustedes trabajan ven eso, lo primero que tienen que investigar es por qué les produce placer y goce. Y eso, usted lo puede preguntar, ¿por qué le gusta eso? ¿Por qué le parece tal cosa? Y ellos te pueden responder, me gusta por esto, por lo otro. Pero la respuesta de por qué me gusta no es la más importante, sino, por ejemplo, cuénteme qué pasó en el capítulo del domingo. Cuando le cuentan, es lo que descubrió el maestro Jesús Martín Barbero en un libro que se llama Televisión y Melodrama. Cuando le cuentan, tú vas a descubrir las claves de por qué les gusta. Porque al contar usted se va a dar cuenta cómo la vinculan con su vida. O sea, son programas que tienen que ver con su contexto, con su experiencia de vida y de su familia y de su contexto. Entonces, por eso gusta. Los temas de Séptimo Día son magia, sexo, corrupción, el malo del barrio, el que hizo la silicona rara, es crónica roja. Y la vida de barrio popular es de crónica roja. Entonces se conecta con ese tipo de cosas. Hay un libro que se llama, una película que se llama, de un Lombardi,
que habla sobre Crónica Roja, y entonces eso es la parte que funciona. ¿Tiene muchas más preguntas? No. ¿No? No, ya quedan dos preguntitas. Listo, porque tengo otra reunión ya. Gracias. Perdón. Tranquilo, no sé. Sí. Bueno, ya definimos lo que era lectura crítica. ¿Cómo nos puedes definir recepción crítica? Recepción crítica, pues es lo primero, es aprender a tomar distancia. Segundo, después de que tome distancia, ser capaz de entender que hay diversos placeres ahí. Tercero, proveer de experiencias a una persona sobre qué puede encontrar en ese tipo de cosas. Entonces yo le digo, este programa te puede ver de 5 maneras, la podemos estudiar de estas 7 maneras, en ese programa hay tales cosas, y estos son los placeres posibles que usted puede tener. Escoja usted. No es un moralista, no es un cura moral, es un tipo que analiza, pone en distancia y le da a la gente idea de por qué tiene sentido estar o no estar en un programa, en un libro, en una cosa por el estilo. Listo. ¿Listo? Muchísimas gracias.